Agradezco mucho al policía primero Joel Castro Sánchez, comandante del Grupo de Operaciones Ribereñas de la Unidad de Policía Metropolitana de la Fuerza de Tarea, que nos tome la llamada para platicarnos, en verdad, qué hace, a qué se dedica y cómo opera, mejor dicho, este cuerpo de la policía. Joel, muchísimas gracias por tomar la llamada y bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes. Comandante, platíquenos, para la gente que no está muy familiarizada con lo que es la policía ribereña, ¿qué es la policía ribereña y cuál sería la forma de operación de ustedes ahí en los canales de Xochimilco, comandante? El Grupo de Operaciones Ribereñas es uno de los grupos de especialidad de Fuerza de Tarea, en el cual nos vamos a encargar de los dispositivos policiales que se van a desplegar en los mantos acuíferos. Estos comprenden lo que son patrullaje, la reacción ante cualquier hecho delictivo, desde luego que el rescate, el salvamento, la protección de los bienes y de la integridad física de las personas. También comprende lo que son la protección de especies endémicas. Por supuesto que también nosotros reaccionamos ante los diversos eventos como son incendios y plan de apoyo a la población en zonas urbanas inundadas. Claro, comandante, el tema de la venta de alcohol en esta zona de la ciudad, ¿de quién depende? Digamos, ¿quién reglamenta? ¿La jefatura de gobierno, el gobierno central o las alcaldías? No tengo el dato. Ajá. Aquí realmente no sabría comentarle de quién depende la reglamentación. Sin embargo, una de las cuestiones que sí hacemos demasiado hincapié es en el ingreso del alcohol a las trajineras. ¿Ustedes tienen la facultad, comandante, de poder de alguna manera prohibir o sugerir que no se utilicen bebidas alcohólicas sobre las trajineras? Desde luego, nosotros lo que podemos realmente hacer es sugerir. Vamos a recordar que aquí se ha manejado durante muchos años lo que es la zona de tolerancia para los distintos turistas de la zona lacustre de la delegación Xochimilco. La sugerencia siempre va a ser el moderarse en el consumo de alcohol. Sin embargo, una de las problemáticas que tenemos es que la gente pues ya viene consumiendo alcohol y a veces ya ni siquiera vienen muy aptos para abordar este tipo de embarcaciones. Y ahí no hay no hay manera, ahí se tendría que apelar a la responsabilidad de la gente, de la responsabilidad social. Por supuesto, uno de los factores principales de nuestro trabajo es la conciencia social. Yo creo que una de las formas en las que podemos iniciar a ver esto es el difundir que todos los prestadores de servicio, seguridad ciudadana, así como el personal de turismo y de la alcaldía Xochimilco, no somos enemigos de la diversión. Más bien deberían de vernos como aliados de su seguridad. Claro. Lo peor de todo es que esto no es la primer comandante. Estamos platicando con el comandante Joel Castro Sánchez del Grupo de Operaciones Ribereñas, pero no es la primera vez que sucede un accidente de este tipo y pareciera que la gente y la sociedad y los jóvenes, que generalmente son los que suelen ir ahí a divertirse, pues pareciera que no entienden o no miden las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuánto se tiene una idea o un estimado de cuánto es la profundidad de los canales de Xochimilco, comandante? Por supuesto, los canales de Xochimilco van a variar. En la forma donde tuvimos el accidente, este lamentable accidente, supera los 3 metros de profundidad. Tenemos algunas lagunas que son de unos 60. Tenemos un área conocida como La Draga, también de la zona lacustre. Ahí puede llegar hasta los 4,5 metros de profundidad. Y tenemos también lo que es el canal del Recodo. En el canal del Recodo también es un promedio de 5 metros, 4,5 a 5 metros. En diversas prácticas e incidentes nosotros ya hemos hecho prácticas y pues bueno, también parte de nuestro trabajo es conocer la profundidad. Claro, comandante, aparte, por ejemplo, no es como un río normal, digamos, las aguas de los canales Xochimilco de pronto suelen ser muy oscuras por el tema de los lirios. ¿Qué es lo que hay abajo en el fondo, aparte del fango o del lodo? ¿Qué podemos encontrar que sea peligroso, por ejemplo, para alguien que se mete a querer de alguna manera como pues nadar o por accidente cae a los canales? Lo primero que va a encontrar es una visibilidad nula y diversos organismos que van a afectar nuestra visibilidad, van a dañar nuestros ojos. Aquí vamos a recordar que tiran los lugareños y ponen por siglos y siglos estas aguas han estado aquí, llevan una corriente mínima pero la llevan. Lo que podemos encontrar es fango, son aproximadamente de 40 centímetros en el fondo,
Podemos encontrar también diversos objetos que nos han dejado a lo largo del tiempo, mangueras que llevan incluso electricidad en las zonas donde ya tenemos asentamientos urbanos. También tenemos basura, tenemos muchos residuos de construcción, incluso varillas, castillos, llantas. Hemos también chocado con autopartes y definitivamente embarcaciones que también se han hundido en el lugar. Una de las cosas que también yo señalo constantemente es que hay mucha gente que se le hace muy sencillo el empezar a practicar su nado, o a veces retando al peligro se arrojan a ese tipo de aguas. Ese tipo de aguas son muy pesadas, por los mismos sedimentos que contienen, por el mismo fango revuelto. No es lo mismo nadar aquí que en una alberca, claro, o en el mar, mucho menos. El agua del mar es mucho más ligera. Sí. Aquí tenemos una temperatura que oscila entre los 17, 18 grados y puede descender todavía a altas horas de la noche. Y hasta los nadadores más expertos pueden sufrir aquí un accidente al chocar con algo, al tener alguna condición crítica de enfermedad. Cualquier persona que caiga por accidente, no sabemos si en su vía tuvo alguna lesión, y esa puede hacer que rápidamente perdamos la vida. También el lirio, también todas las raíces pueden enredar nuestras extremidades y podemos perder la vida en un medio bastante hostil, en un medio que no tenemos visibilidad alguna hacia la profundidad. Claro. Y como usted bien menciona, la profundidad es variable, no tenemos ninguna cercanía con ese tipo de aguas. Muchas veces los visitantes no saben en el tipo de agua que se meten. Perfecto, pues y finalmente, comandante, pues nada más, ahora sí que desde su experiencia, pues navegando literalmente las aguas de los canales de Xochimilco, ¿cuál es la recomendación y la sugerencia que ustedes le hacen a los visitantes a Xochimilco y a estos canales que, bueno, son tradicionales? ¿Cuál es la sugerencia que le hace el comandante Joel Castro a la ciudadanía? Pues primero que sepan que estamos para apoyarlos, que sepan que estamos para cuidarlos, para que se sientan seguros, fuera de peligro, fuera de riesgo. No somos enemigos de la diversión de nadie, somos aliados de su seguridad, se lo vuelvo a mencionar. Las recomendaciones que les haríamos es que nos concienticemos desde casa. Si ya estamos consumiendo bebidas embriagantes, pues yo creo que sería un poco difícil alquilar una de estas embarcaciones. Debemos de respetar todos los asientos de las mismas. Tenemos un límite de 18 ocupantes en cada embarcación. No debemos de hacer movimientos bruscos. Queda estrictamente prohibido el que las embarcaciones naveguen amarradas, y nosotros no podemos caminar por la borda, es decir, por la orilla de estas embarcaciones. Tampoco podemos aglomerarnos en los extremos. Eso es peligrosísimo, porque vamos a recordar que las trajineras de Xochimilco no tienen estancos, no tienen un estanco que logren proveer un equilibrio. Es decir, que cuando nosotros nos aglomeramos en la proa o en la popa, es decir, en las esquinas de una embarcación, estamos propiciando que una balsa se vaya a pique totalmente y no tenemos algún otro factor que pueda hacer que se mantenga a flote. Nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer mucho hincapié es a la moderación, al respetar también las medidas de seguridad que les dicen los cuerpos de seguridad, así como el personal de turismo de la alcaldía de Xochimilco, protección civil. Y pues bueno, que vengan con confianza a divertirse, pero no debemos de propiciar riesgos. Claro, divertirse con responsabilidad, comandante. Así es. Comandante Joel Castro Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias y para Capital 21. Gracias a ustedes, les recuerdo que estamos a sus órdenes.